me acompañan en la palabra, vamos a segunda de Corintios capítulo 5. Poderoso Dios, segunda de Corintios capítulo 5. Y adoramos, Señor. Vamos a estar contemplando el versículo 17 en adelante. Amén. Y cuando lo tenga digan amén. Poderoso Dios. Y adoramos, Señor. Poderoso Dios. Bendito sea tu nombre. Y adoramos. Gloria al que Y adoramos. bendecimos tu nombre, Jehová. Mi alma te alaba y te exalta. Poderoso nombre del Señor. Santo. Santo el que vive y reina. Bendito sea tu nombre. Aleluya. El que ha de venir. Poderoso Dios. Mi alma te alaba. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 17 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Poderoso Dios. Me puede tomar asiento en esta hora. Mi alma te alaba, amén. No tenga su Biblia abierta, yo lo voy a traer la Aleluya. escritura. Poderoso nombre del Señor. Un pasaje que muchos han conocido, muchos han utilizado, pero Dios me ministró acerca de él, amén. Quisiera compartirlo en esta hora. Versículo 17, segunda de Corintios capítulo 5, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Poderoso Dios. Y muchos utilizan este texto, amén. Pero poderoso Dios, vamos a ver si el Señor nos explica en esta hora un poquito más detalle en cómo nosotros sabemos si estamos en Cristo. Es lo primero que hay que identificar, ya que el apóstol dice que si alguno está en él, es nueva criatura, pero ¿cómo sabemos si nosotros estamos en Cristo? Bueno, la palabra nos enseña en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo utiliza una ilustración que hasta aún en estos tiempos la podemos entender, tanto en esos tiempos como en ahora. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 15, libro de San Juan capítulo 15, versículo 1. Él dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira como nuestro Señor Jesucristo él dice que Él es la vid verdadera, o sea, Él es el árbol, ese es el tronco, ese es aquel en el cual nosotros que somos los pámpanos estamos adheridos en Él, estamos pegados en Él. Y Él dice: el Padre es el labrador. O sea, hay tres sujetos que se presentan en esta ilustración. Está nuestro Señor Jesucristo, que es representado como la vid. Está el Padre, poderoso Dios, que es Padre sobre todo, que es el labrador, y estamos nosotros que somos los pámpanos. Y él dice en versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, no es que el pámpano está fuera de la vid, sino que hay pámpanos que están adheridos, que están junto a la vid, pero hay unos que llevan fruto y hay unos que no llevan fruto. Poderoso Dios. Pues mire cómo continúa diciendo en el versículo 4, dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ¿verdad? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Ellos recogen, los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Poderoso Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo expresa y Él dice, eres la vid verdadera. O sea, eres aquel fruto poderoso, eres aquel árbol poderoso Dios, que nosotros como pámpanos llevamos fruto. Pero Él dice, lo dice hermano bien claro en el versículo 4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo. Amén. Y si usted quita la rama, si usted quita la rama fuera del árbol, absolutamente se seca y muere. Nada puede hacer. La rama, para que dé fruto, tiene que estar adherida al tronco, tiene que estar adherida al árbol. Poderoso Dios. Y dice en el versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo primero que Cristo nos identifica es que nada podemos hacer fuera de Él. Si nosotros hacemos algo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para Él, tenemos que estar adheridos en Él, tenemos que estar pegados en Él. Si nos quitamos nosotros de Cristo, no podemos hacer nada. Y ahora usted aplica a la vida actual, a su vida como creyente que ha llevado. Y pregúntese usted si usted puede hacer algo fuera de Cristo. Pregúntese usted si usted puede hacer algo antes que usted se convierta al Señor, que algo que sea para su gloria y su honra, antes que usted emprenda a hacer algo. Si nosotros no estamos en Él, si nosotros no nos adherimos en Él, poderoso Dios, nada dice podemos hacer. Pero también de una advertencia, poderoso Dios, dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Los recogen y los echan en el fuego y arde. Y aquel que recoge los pámpanos, y aquel que separa los pámpanos del que tiene fruto y que no tiene fruto, es el Padre, que es el labrador. Poderoso Dios. Y algo muy interesante es que la rama, como muchos de ustedes conocen, poderoso Dios, tú tienes que trinarla, tienes que podarla para que puedan llevar fruto. Muchas tienes que quitarle todas esas ramas que están estorbando a otras para que puedan llevar fruto. Y ese que hace ese trabajo es el Padre, que es el labrador. Y si nosotros, poderoso Dios, comparado con aquellos pámpanos que heredó Leví, no llevamos fruto, dice que cuando el Padre, que es el labrador, venga, dice que nos cortará. Dice que cortará aquel que no lleva fruto y es echado en el fuego. Poderoso el nombre del Señor. Y sabemos a qué fuego se refiere, hermano. Poderoso el nombre del Señor. Así que si nosotros estamos en Cristo, poderoso Dios, nosotros sabemos si estamos en Cristo cuando permanecemos en Él. La manera que Cristo lo utilizó es que nosotros permaneciendo en Él es que llevamos fruto. O sea que cuando alguno dice que si alguno está en Cristo es porque ha permanecido en Cristo. Poderoso Dios. Y permanecer no significa hoy yo estoy, mañana yo no estoy, hermano. Permanecer es consistencia. Permanecer significa un día sí, un día después sí, una semana después sí, un mes después sí. Permanencia, hermano, es lo que muchos de nosotros carecemos y flaqueamos, porque no somos consistentes, no permanecemos en Él. Poderoso Dios. Pero Cristo dice, si nosotros permanecemos en Él, llevamos mucho fruto. Mi alma te alaba y te exalta, poderoso Dios. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, poderoso el nombre del Señor, nos enseña cómo nosotros podemos permanecer en Él. Cristo nos dice, nos da la advertencia, permanecer en mí y yo en vosotros. Si no permanece en mí, el Padre, el labrador, os cortará y os echará fuera. Mas el hermano Juan nos habla en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 14 en adelante. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Poderoso Dios. El apóstol Juan separa a los que son creyentes, poderoso Dios, a los que han pasado, como él dice en el versículo 14, de muerte a vida, cuando nosotros amamos a nuestro hermano. Este consejo, amén, poderoso Dios, guiado por el Espíritu, y él puede identificar, amén, quién es de él si ama a su hermano. Ahora, dice en el versículo 15, poderoso Dios, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, el aborrecer, hermano, es despreciar. El aborrecer es simplemente no agradar, el tener un disgusto con una persona. El aborrecerla, el no poder estar juntos, compartir una
una conversación con él y lo compara como es un homicida, o sea, como aquel que mata a alguien. Poderoso Dios, el aborrecer tanto a los ojos del Señor es un pecado, hermano, como el matar. Lo compara lo mismo, es como un homicida, poderoso Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice en el versículo 15, es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna. Pero mira como dice en el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Versículo 21 de Primera de Juan, capítulo 3. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, poderoso Dios. El guardar los mandamientos del Señor, hermano, nos hace permanecer en Él. Si nosotros, como dice el apóstol Juan, amén, no guardamos sus mandamientos, no permanecemos en Él, poderoso Dios. Es bastante sencillo en nosotros mismos identificarnos como creyentes y no creyentes. Si nosotros hacemos lo que es del Espíritu, guardando sus mandamientos, y el apóstol Juan, amén, lo puede describir claramente aquí, el amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano. Si nosotros no permanecemos en este mandamiento, no tenemos a Dios. Ahora, pero mire lo que dice el versículo 24, todo aquel, el versículo, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Y cómo conocemos esto? Bueno, continúa diciendo, el que nos ha dado al Espíritu que nos ha sido dado, poderoso Dios. Y en esto sabemos que en Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea que el Espíritu Santo, poderoso Dios, significa que nosotros hemos permanecido en la vida. Al tener el Espíritu Santo en nosotros, hemos estado adheridos, no hemos despegado, hemos sido esos pámpanos que estamos llevando fruto pegados en la vida que es Cristo, poderoso Dios. O sea, nadie puede tener el Espíritu Santo de Dios, nadie puede tener la promesa si no está pegado en la vida. Poderoso el nombre del Señor. Ninguno de nosotros puede hacer lo que le agrada al Padre, hermano, si no estamos adheridos en la vida. Muchos pueden decir que son nuevas criaturas en Cristo, pero si nosotros decimos que somos nuevas criaturas en Cristo, hermano, porque estamos pegados en el Señor, hacemos lo que es la voluntad del Espíritu, poderoso Dios, y ya no andamos nosotros como nos parece. El apóstol Juan dice en capítulo 8, poderoso Dios, algo que nuestro Señor Jesucristo pudo notar en aquello, poderoso Dios, que decían ser hijos de Dios. Un contraste muy grande, amén, que esta noche lo hemos tocado anteriormente, pero esta noche tocaremos unos cuantos versículos de Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vuelve a nuestro Señor Jesucristo a decirnos permanecer en él. Viste, hermano, que esto no se trata de llegar, esto no se trata, poderoso Dios, de decir cuánto tiempo llevo. Entonces se trata de decirle que hemos permanecido en él. Permanecer en el Señor, hermano, es constancia, día tras día, noche tras noche, semana tras semana, año tras año. Aunque muchos, poderoso Dios, quieran ver lo que vean en ti, poderoso Dios, si tú permaneces en él, hermano, tú estás permaneciendo en su palabra y eres constante. Y nuestro Señor Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero mira lo que ellos le respondieron en el versículo 39 de Juan capítulo 8. Dice que le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, el Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Jesucristo le habla a estos judíos que habían seguido, que habían creído en él, poderoso Dios. Le habla y le habla esta palabra clara: si ustedes son de mí, poderoso Dios, reconocieran las obras que estoy haciendo. Pero como no provienen de mí, sino que permanecen en el diablo, que es vuestro padre, dice que hacen las obras del padre, de su padre, poderoso el nombre del Señor. Él dice que él no hay verdad en él, no permanece en la verdad porque no hay ninguna, sino que es mentiroso. Y dice el capítulo 44, poderoso Dios, porque no hay verdad en él, cuanto habla mentira, de suyo habla. Y mira cómo nuestro Señor Jesucristo, hermano, vuelve a atacar el permanecer en él y no permanecer en el diablo. Todo aquel que permanece en el enemigo, poderoso Dios, las obras hace. Mas el que permanece en Cristo, Juan capítulo 15, lleva fruto. Poderoso el nombre del Señor. Y en eso es lo que nos queremos enfocar en esta noche, poderoso Dios, en llevar los frutos de nuestro Señor. Mi alma te alaba, poderoso Dios. Acerca de ese espíritu que nos ha dado, del cual hablamos en Juan, primera de Juan capítulo 3. Vuelvo a leer el versículo 24, primera de Juan capítulo 3, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto conocemos, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, acerca de ese Espíritu, amén, que nos ha dado. Efesios capítulo 4, versículo 13. Acerca de este Espíritu, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Poderoso Dios. Dice la palabra, hermano, que habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que nuestro Señor, hermano, nos ha identificado. Cuando tú pones un sello, amén, tú estás poniendo una identificación tuya, ya sea un documento legal, ya sea una carta que tú vas a hacer, tú pones tu sello, significa que proviene de ti. Cuando nosotros provenimos de Dios, hermano, Dios nos ha sellado con su Espíritu. El mismo Espíritu que es de Cristo, el mismo Espíritu, amén, que ha estado desde el principio, dice la palabra que Dios nos ha sellado con él. Y dice no tan solamente eso, dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, que ese pique, poderoso Dios, esa arra, eso significa ese pago, poderoso Dios, es aquello que nos identifica a nosotros como creyentes y no creyentes. Cuando venga nuestra posesión adquirida, todo aquel hermano que tiene el Espíritu de Cristo es de él y morará con él. Mas el que no lo tiene, poderoso Dios, el que no tiene este sello, no es de él. Y usted lo puede ver, hermano, simplemente como un ticket de avión, un ticket de vuelo. Si tú tienes el ticket, tú entras en el avión. Si no lo tienes, no hay ningún lado. Y así mismo, hermano, esta redención que es para nosotros, esta redención que está guardada para su pueblo, poderoso Dios, cuando esto absorbido de mortalidad se convierte en inmortalidad, ese es el Espíritu Santo, el que nos transformará por completamente. Y ese es el sello que Dios nos ha dado. Poderoso nombre del Señor. O sea que el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, es el sello de la promesa, del cual fue profetizado por los antiguos, pero ahora en nosotros es dado en Cristo Jesús. La palabra nos enseña en Romanos capítulo 8 acerca del Espíritu poderoso de Dios, que habla el hermano Juan en su primera carta del capítulo 3. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Miren qué interesante, hermano. El apóstol dice en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Poderoso Dios. O sea que ya el apóstol nos está hablando un poquito más y dice, tú puedes vivir de dos maneras en tu vida. Tú puedes vivir conforme a la carne y sabiendo lo que significa nuestros deseos, nuestra concupiscencia, nuestro parecer, a lo que nosotros entendemos. O tú puedes vivir conforme al Espíritu, pero tienes que elegir el uno o el otro. No podemos vivir conforme a la carne y conforme al Espíritu en nuestro propio cuerpo. Tenemos que ser constantes en uno o en el otro, poderoso Dios. Porque si vivimos por el Espíritu, dice el apóstol en Romanos capítulo 8, pues entonces hacemos morir los deseos de la carne. O sea que no puede habitar ambos en nosotros, poderoso Dios. Pero qué lindo, hermano, que él dice, pero dice en el versículo 13, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que hay una oportunidad que el Espíritu opera en nosotros para nosotros hacer morir los deseos de la carne. O sea que Dios se mete tanto en nosotros, hermano, que nos da a escoger a nosotros. Y si nosotros queremos vivir por Él, dice, Él puede hacer morir esos deseos en ti carnalmente. O sea, muchas veces utilizamos, por decirlo así, como excusa, amén, el decir que somos humanos, pecamos porque fallamos, porque somos humanos, estamos en la carne, poderoso Dios. Pero no, Dios nos enseña que hay otra alternativa. Si nosotros nos dejamos ser guiados por el Espíritu completamente, podemos hacer morir esto terrenal. Todo aquello que nos jala, hermano, para pecar y fallarle contra Dios, podemos hacerlo morir conforme a su Espíritu. Poderoso Dios. Y para ello vamos a ir a Gálatas capítulo 5. ¿Cómo es que el Espíritu, poderoso Dios, que es de Cristo, que muere en nosotros, nos puede hacer morir las obras de la carne? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Poderoso Dios. Miren qué lindo, hermano, que el apóstol hace una distinción completamente. Y él dice el fruto del Espíritu. Él dice no nuestro fruto propio, ya que de nosotros no proviene nada bueno. Él dice el fruto del Espíritu por el cual nosotros fuimos sellados por permanecer en Él, por permanecer en su palabra. Es el fruto, produce en nosotros, ¿qué, hermano? Versículo 22, Gálatas capítulo 5. Produce amor, produce gozo, produce paz, produce paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Poderoso Dios. O sea que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, hermano, nos lleva a andar en esta vida nueva. En esto que hablamos en 2 de Corintios capítulo 5, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es porque proviene de sí mismo, es que Dios nos ha hecho ser nueva criatura. Es que el gozo que antes nosotros no teníamos, ahora lo tenemos por su Espíritu. El amor que antes no habitaba en nosotros, ahora lo tenemos por su Espíritu. Mira, hermano, que para nosotros recibir el Espíritu de Dios, sí tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Estas son primicias del amor. Pero cuando viene el Espíritu en nuestra vida, ya el amor completamente cambia. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Un amor es como una intensidad más grande, más ferviente, que es el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros. La paciencia que antes no teníamos, ahora la tenemos en el Señor por su Espíritu. La benignidad, el ser bueno, la bondad, el ser compasivo. Estas son cosas que son frutos que Él ha puesto en Él. Poderoso Dios. Y esos mismos, hermanos, que representa a Cristo. Cuando leemos Gálatas capítulo 5, versículo 22, estos frutos son los que representaron a Cristo. Y vamos al Evangelio y lo podemos ver en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el gozo, vemos la paz, vemos la paciencia, vemos todos sus frutos activos en Él. Pero ahora Dios lo quiere hacer a través de nosotros. Ahora Dios nos da la oportunidad de que nosotros nos parezcamos al Maestro por su Espíritu que ha puesto en nosotros. Poderoso Dios. Mi alma te alaba. Poderoso el nombre del Señor. O sea que su Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, nos ha sido dado. Poderoso el nombre del Señor, para presentarlo a nosotros perfectos en Cristo Jesús. No ha sido dado para cualquier cosa, hermano, es para presentarnos ante Él perfectamente. Poderoso Dios. Así que vamos primero a Colosenses capítulo 1, si me acompaña. Poderoso Dios. Gloria. Primera de Colosenses, Colosenses capítulo 1. El único libro que hay así. Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es mi iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,
El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nos anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Poderoso Dios. Mira cómo el apóstol habla en Colosenses capítulo 1. Y habla acerca de este misterio en el versículo 26, que había estado oculto de los siglos y edades. Por este misterio, dice en el versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, entre nosotros, que no somos judíos de descendencia, pero que somos adheridos, poderoso a Él. Dice que este misterio Él lo quiso reservar, poderoso Dios, y ahora ha sido manifestado a los santos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ven? Antes, para ellos, esto era algo nublado, esto era algo borroso que no podían ver, poderoso Dios. Dice el apóstol Pedro que administraban estas cosas grandes, pero ahora no es revelado, y lo podemos leer, hermano, que si nosotros permanecemos en Él, es que Cristo permanece en nosotros. Poderoso el nombre del Señor. La manera que Cristo permanece, poderoso Dios, Gálatas capítulo 5, es teniendo su fruto del Espíritu en nosotros. Ese sello, esa garantía. Ese Efesios capítulo 4, que es la arra, poderoso Dios. Ese pique, ese intercambio, es que Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Y de esta manera nosotros sabemos, hermano, que somos de Él. Mira cómo continúa diciendo, poderoso Dios. Dice en el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y para eso nos dio su Espíritu, poderoso en nombre del Señor. Ahora bien, y adoramos. Salmos capítulo 14 nos habla algo, poderoso Dios, que nos hace entender quiénes somos nosotros, ¿ven? Y en qué grupo nosotros calificamos, en qué grupo nosotros estamos. Salmos capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón que no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Dice el versículo 2, y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que buscara a Dios. Dice el versículo 3, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Poderoso nombre del Señor. Todos los hombres, hermanos, fueron corrompidos y todos los hombres se desviaron a una. Y dice la palabra que cuando nuestro Señor miró, dice el salmista en el versículo 2, cuando Él miró desde los cielos, dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Juan capítulo 5, versículo 5, poderoso Dios 15, perdón, versículo 5, donde leímos, dice que porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si estamos nosotros separados, hermano, es porque no hay nada bueno en nosotros. Si no hay nada bueno en nosotros, hermano, nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Dice la palabra que Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido, alguien que siquiera que se dignara a buscar a Dios. Pero dice que todos se desviaron y todos se corrompieron. Y yo creo, hermano, firmemente cuando el salmista escribe en Salmo capítulo 14, poderoso Dios, Salmo de David, Salmo capítulo 14, no habla tan solamente de ese tiempo, sino también habla de este tiempo, que no hay ni siquiera uno fuera de Él, poderoso Dios, apartado de Él, no adherido a la vida, que pueda hacer lo bueno. Nadie fuera de Dios puede buscar a Dios, poderoso en nombre del Señor. Dice la palabra que no hay ni siquiera uno. Y nuestro Señor Jesucristo dice, separados de mí nada podéis hacer. O sea que lo que nos compete a nosotros como creyentes es estar pegados en Dios. Si nosotros estamos adheridos en Cristo, si nosotros estamos pegados a Cristo, si nosotros estamos pegados a esa vida verdadera que es el que da vida, hermano, eso nada bueno significa que se convierte en bueno. Y lo que se convierte en bueno, hermano, es por su espíritu, por los frutos del espíritu que Él hace producir en nosotros. Poderoso nombre del Señor. Nadie puede decir que es de Cristo sin tener el sello de la garantía que es de Él. Poderoso nombre del Señor. Así que, hermano, podemos ver Gálatas capítulo 5, versículo 22, esos frutos de que el apóstol Pablo está hablando. El cual es el amor, el cual es el gozo. Y leímos en Colosenses capítulo 1, perdón, que él dice en el versículo 24, comenzamos leyendo, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y el apóstol está hablando, hermano, acerca de ese gozo
No es un gozo que, amén, nos hace aplaudir, nos hace cantar, poderoso Dios, nos hace dar una expresión a Dios, sino que Él se está gozando en las aflicciones que está padeciendo por la iglesia, poderoso Dios. En el versículo 24 de aquí de Colosenses capítulo 1, ese fruto del Espíritu que el apóstol nos está diciendo que actúa en nosotros, muchos lo conocen como 9, pero él dice, este gozo que produce el Espíritu en mí, no es el gozo, amén, de nosotros querer cantar y aplaudir, sino que el gozo por lo que padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ya vemos que Dios en nosotros, hermano, cambia completamente nuestro entender acerca de lo que nosotros pensamos que es gozo. Poderoso el nombre del Señor. Y muchos pueden bueno estar gozosos en la casa, amén, pero sin padecer por él. Pero el apóstol Pablo dice, yo me gozo en las tribulaciones, yo me gozo en las aflicciones que estoy padeciendo por el cuerpo del Señor. Poderoso el nombre de Dios. Amén. Y vemos cómo ese fruto del Espíritu actúa en el hermano Pablo acerca de gozarse en el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo vemos actuar en amor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, poderoso Dios. Mateo capítulo 5. Versículo 43 dice que oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amar a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que se aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, nuestro Señor Jesucristo ya está cambiando el parecer de nosotros lo que es el amor. Él dice, tú oíste, en el versículo 43, Mateo capítulo 5, tú oíste que fue dicho que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero él dice, yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen. ¿Cómo nosotros podemos llegar a amar a nuestro enemigo? Es imposible si no tenemos el Espíritu de Dios. Es algo imposible, hermano, el que tú quieras amar a alguien que te ultraja, a alguien que te persigue, si tú no tienes esos frutos del Espíritu en ti. Poderoso el nombre del Señor. O sea que ya nosotros no nos encargamos de amar a los que nos aman como nuestros familiares, nuestras amistades, sino que el mandamiento ahora del Señor que también nos dice amar a vuestros enemigos. Porque dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Lo hace también los mismos los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo nosotros alcanzamos esa perfección que Cristo nos está hablando? Bueno, cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, bendecimos a los que maldicen y hacemos bien a los que aborrecen. Poderoso Dios. Pero es imposible, hermano, tenemos que quitar nuestra cabeza, imposible hacerlo fuera de Cristo. Fuera de mí, dice Juan capítulo 15, nada podéis hacer. O sea que para nosotros poder amar de corazón, para que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, y nosotros amar, nosotros empezamos a amar a aquellos que nos aborrecen, nuestros enemigos. Hermano, y a través de la palabra, esto es ganado cuando predicamos su palabra. Cuando hacemos la verdad, lo que le corresponde al Padre. Por eso Juan capítulo 8 lo querían apedrear, lo querían matar, los mismos que habían creído en él. Pero él dice, vosotros no sois de vuestro Padre Dios, sino de vuestro Padre el diablo, porque sus obras queréis hacer. Poderoso Dios, y cuando tú amas la verdad, como Cristo ama la verdad, tú serás aborrecido por el enemigo. Pero él, hermano, él no los condenó, sino que les dio una palabra de oportunidad a la vida de ellos, poderoso Dios. Y así nosotros también, la palabra de Dios actuará en nosotros por su Espíritu, poderoso Dios. Pero ¿qué produce también en nosotros? Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu produce también paz, produce paciencia, poderoso Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Poderoso Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Poderoso Dios. Y aquí el escritor en Hebreo, en el capítulo 10, él dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa.
O sea que a través de nuestro caminar es necesario tener la paciencia. La paciencia no es algo que se enseña, poderoso Dios, es algo que mami y papi nos enseñan en casa. Según la palabra, el Espíritu de Dios, el sello que Dios ha puesto en nosotros, produce en nosotros paciencia, hermano. ¿Paciencia para qué? No para quedarnos en nuestra casa. Él dice para que habiendo hecho la voluntad de Dios, esto en el versículo 36 de Hebreos capítulo 10, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Necesitamos la paciencia. En este caminar se necesita ser paciente, hermano. Pero no proviene de nosotros, porque no hay ni siquiera uno bueno. Dice el salmista, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno que pueda tener estos frutos. Pero estos frutos Dios nos los ha dado a nosotros, hermano. Nos los ha otorgado. Pero nosotros, hermano, tenemos que permanecer en Él. Y esa es nuestra meta en esta noche, poderoso Dios. Si algo nos llevamos para casa, hermano, que nosotros permanezcamos en su palabra. No nos dejemos conmover fácilmente, poderoso Dios. Y si nosotros nos permanecemos en Él, hermano, su Santo Espíritu como sello, produce en nosotros amor, gozo, fe, paciencia, benignidad, bondad. Poderoso Dios, pero es Él en nosotros lo que lo hace. Poderoso Dios. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1. Poderoso Dios dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fruto del Espíritu en nosotros, hermano, o sea, el Espíritu en nosotros produce también fe. Y esa fe, hermano, dice el apóstol Pedro, tendrá que ser probada como el oro. Dice, aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego. Dice, esta fe necesita para ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Y nos remontamos otra vez a lo que el apóstol estaba hablando, poderoso en nombre del Señor, cuando leímos en Romanos capítulo 8, que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es de Él, y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Para eso Dios nos ha dado su Santo Espíritu, para hacernos perfectos ante Él. Y todo, hermano, se dirige a eso. Los frutos nos dan amor, amar a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, para que seamos reservados para aquel día de la gran ira, para que seamos apartados. Nos da gozo para que en medio de las tribulaciones y nuestras pruebas, nuestras aflicciones que tendremos como sus santos, hermanos, podamos permanecer, podamos estar gozosos en lo que hacemos, en el trabajo que nos ha encomendado. Nos da fe para permanecer, hermano, pero esta fe tiene que ser probada. Pero todo, hermano, dirigiendo hacia aquel gran día glorioso, el cual habla según el Tesalonicenses, hermano, el que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y todo lo que Dios ha hecho en nosotros, hermano, es para presentarnos perfectos en Cristo Jesús. O sea que este caminar, esta transición de nuestra vida, que es tan momentánea, que no sabemos, hermano, cuándo partiremos, cuándo dejaremos de ser, pero mientras tanto nos ha abierto una oportunidad. Dios nos abre una puerta a nosotros, para que nosotros, si entramos por esa puerta, hermano, Él nos haga perfecto ante Él, poderoso Dios. Para cuando sea aquel día, hermano, que muchos vienen con tardanza, como dice el apóstol Pedro, se manifieste. Y ya sabemos, hermano, que estamos en el 2000 años, 2024 después de Cristo. No se han pasado 2000 años desde que el Señor dijo que vendrá. Y Él lo dijo, hermano, y así será de ser, poderoso Dios. Él vendrá, Él no tardará su promesa, poderoso Dios. Pero ya sea que nosotros, hermano, seamos cortos de vida y no veamos aquel día tan glorioso, necesitamos ser perfectos en nuestra manera de vivir. Poderoso el nombre del Señor. Y para nosotros andar en perfección, hermano, necesitamos ese sello, esa arra de nuestra herencia que es el Espíritu Santo. Mi alma te alaba y te exalta. Volvemos a 2 de Corintios, capítulo 5. Poderoso Dios. 2 de Corintios 5. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Poderoso nombre del Señor. Y vemos toda esta buena obra que Dios hace en el hombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿qué él dice? El apóstol Pablo dice en el versículo 18, dice que todo esto proviene de Dios. El que nosotros seamos una nueva criatura, esto proviene de Dios, pero proviene con una meta. Poderoso Dios. Versículo 19 dice entonces, versículo 20, así que somos nosotros embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo reconciliar con Dios. Y dice en el versículo 18 que nos encargó este ministerio, o sea, nos dio esta encomienda a nosotros de rogar a nuestros hermanos reconciliar con Dios. Poderoso Dios. O sea que Dios hace al hombre nuevo, Dios hace al hombre una nueva criatura. Dice aquí en el versículo, en esta porción que acabamos de leer del 17 al 21, que no toma en cuenta nuestros pecados, hermano. Dios no se toma en cuenta lo que nosotros habíamos hecho en nuestra vida pasada, en nuestra vida anterior, sino que nos ha hecho nuevo, pero nos ha hecho nuevo con un nuevo propósito. Y es para nosotros, hermano, tener este ministerio, todos nosotros, de decirle a nuestro hermano, reconcíliate con Dios. Poderoso nombre del Señor. ¿Y por qué nosotros reconciliarnos con Dios? Cuando tú te reconcilias con alguien es porque tú has tenido una experiencia prueba con esa persona. Tú has tenido una comunicación, tú has tenido un acercamiento, tú has tenido una amistad o una relación con alguien para tú reconciliarte. Dice el apóstol aquí que Él nos reconcilió en Cristo Jesús. Ahora, si vamos a Romanos capítulo 5, nos habla un poquito más acerca de esa reconciliación que Dios ha hecho en Cristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues aún mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Continúa diciendo Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Poderoso Dios. Vemos como el apóstol Pablo en este capítulo 5 habla acerca de cómo esa muerte entró en cada uno de nosotros por un hombre. Y sabemos que este hombre es Adán. Y si vamos a Génesis capítulo 3, vamos a tocar unos cuantos versículos de Génesis capítulo 3, vemos cómo esta condenación fue pasada de generación en generación, de hijo tras hijo, de hombre tras hombre, de mujer tras mujer. Poderoso el nombre del Señor. Dios crea al hombre perfecto a su imagen y semejanza. Dice que a semejanza lo hizo y a su imagen lo hizo el Señor, poderoso Dios. Pero algo pasó, hermano, que quitó esa semejanza, o que apartó al hombre, Adán, de esa comunión que tenía con Dios, de esa comunicación que tenía perfectamente en el huerto. Y en Génesis capítulo 3 nos enseña por qué. Dice el versículo 6 que dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea que después que fue seducida por la serpiente, después que ella fue abierto sus ojos, dice en el versículo 6 que entonces ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así como ella, así que comió como ella. Entonces, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea que después que esto Adán y Eva reconocieron y sus ojos fueron abiertos, se escondieron porque supieron que hicieron lo mal. Dios le dijo, no comerás del árbol que está en medio del huerto, y así mismo lo hicieron. Pero con una vez que lo hicieron ya era muy tarde. Sus ojos fueron abiertos. Pero ahora vemos la consecuencia. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 16, que Dios le dice a la mujer, le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Con sudor de su rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La condenación, hermano, que habitó sobre el hombre Adán, la consecuencia de sus actos, fue que iba a perecer, hermano, fue que iba a morir, literalmente iba a morir, que iba a volver al polvo. Yo me imagino a Adán en esos momentos y a Eva, antes de haberle fallado a Dios, de haber desobedecido, teniendo una vida plena y una vida llena, hermano, sin envejecer, hermano, viviendo años largos de vida, pero hasta que entró la desobediencia en ellos, hasta que aceptaron ser seducidos por la serpiente, hermano. Dice entonces que Dios le dio una consecuencia a ambos sexos, tanto a la mujer como al hombre, pero ambos, hermano, iban de volver al polvo, ambos iban de morir. ¿Por qué? Por haberle fallado a Dios, por el pecado. Y dice Romanos capítulo 5, por este hombre Adán, porque por el pecado entró uno, y por uno entró a todos, poderoso Dios. Pero dice que nos da una esperanza más. Y si volvamos a Romanos capítulo 5, poderoso el nombre del Señor, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y sabemos que este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero dice el versículo 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno de los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y vemos este justo juicio de Dios, que por uno haber pecado, todos pecaron, pero por uno ser justo, hermano, los demás serán justificados. Poderoso el nombre del Señor. Dios no solamente nos dejó en oscuridad y condenación por el hombre Adán pecó, sino que por ese sacrificio perfecto, y lo vamos a ver ahora en Filipenses capítulo 2, por ese sacrificio que Dios hizo, los muchos serán justificados. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2 dice, el cual siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Cristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y lo que dice el versículo 8, hermano, y estando en la condición de hombre, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ese justo, poderoso Dios que nosotros tenemos vida. Por Cristo obedecer hasta la muerte, poderoso Dios. Contrario al hombre Adán, el cual desobedeció, hermano, el mandato que Dios le dio, Cristo hizo completamente lo opuesto a Adán. Él obedeció hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, que era de maldición, poderoso Dios. O sea que la obediencia de Cristo al Padre en su muerte nos llevó a tener a nosotros vida. Y nuestra obediencia de permanecer en Él nos llevará a rogar a los hermanos que se reconcilien con Dios. Pero ¿cuál fue el costo, hermano, de esa sangre? ¿Cuál fue el costo de esa vida de cual Cristo hizo? Dice Filipenses capítulo 2 que Él se humilló. Cuando tú te humillas, poderoso Dios, es que tú te rebajas. Es que tú haces ver a la otra persona más alto que tú, más grande que tú. Tú reconoces, poderoso Dios, que tú estás en el suelo. Y eso fue lo que hizo Cristo, hermano. Él se humilló. Él se humilló hasta la muerte, poderoso Dios.
Pero ¿qué nos enseña el profeta? Isaías capítulo 53. ¿Cuál fue el costo realmente de esta sangre? Yo creo que, hermanos, muchas veces lo pasamos por alto, el costo de la sangre, que es su vida en nosotros, poderoso Dios. El costo de esa sangre, Isaías capítulo 53, versículo 4, dice que ciertamente llevó en él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo, hermano, de nuestra paz. ¿Sabe qué significa eso, poderoso Dios? Lo que usted goza ahora, esta vida en Cristo Jesús, fue por él. Fue porque él lo tomó en sí mismo, hermano. Dice el versículo 4 que él llevó en él nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Poderoso Dios. Continúa diciendo el versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará a mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo realmente, hermano, tomó nuestra posición completamente. El castigo de nuestra paz, dice la palabra, que fue por sobre él, y en él llevó todos los pecados de nosotros. Y esto es por fe, hermano. Esto es algo que se vio por vista. Dice el apóstol Pedro, que nosotros, aún creyendo en él sin haberle visto, permanecemos en él. Se trata todo en base a fe. Y ese castigo, poderoso Dios, que esa condenación que cada uno de nosotros merecíamos por no haber sido buenos, como dice el salmista en el capítulo 14, por no haber ni siquiera uno de nosotros buenos, Cristo tomó como sacrificio, como oveja, tomó este lugar de nosotros. Ese sacrificio perfecto, poderoso Dios. Muchas veces lo pisoteamos, hermano, muchas veces miramos por encima esa sangre. No le damos la importancia realmente que Cristo, su vida fue en nosotros, poderoso Dios. Pero hubo un hombre en Lucas capítulo 23 que Dios le permitió reconocer este sacrificio y le dio la fe suficiente que necesitaba. Lucas capítulo 23, versículo 39. Dice que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos dos malhechores, estos dos ladrones, como conocemos, dice la palabra en el versículo 39 que uno lo injuriaba como lo mismo que lo estaban matando abajo. Les decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Si tú eres rey, sálvate a ti mismo. Bájate, pero también sálvame a mí. Pero dice que respondió el otro en el versículo 40. Dice, ni aún temes a Dios estando en esta misma condenación. Nosotros, dice la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y si nosotros nos ponemos la identificación de ese malhechor, cada uno de nosotros pudiéramos estar en esa cruz, recibiendo lo que nosotros hubiéramos hecho. Aleluya. Eran ladrones, ladraron, robaron. Eso fue todo lo que hicieron ellos.
Para ellos robar fue condenado a muerte. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos pecado delante de Dios, pero no hemos recibido esta condenación que este hombre recibió. Pero en este hombre recibir esta condenación, Dios le dio un poquito de fe para creer. Dios le dio la fe suficiente que él necesitaba para decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios le dio la oportunidad de en aquel día estar con él en el paraíso. Dios, hermano, tomó con los malhechores. Dios, nuestro Señor Jesucristo tomó parte con aquellos que eran ladrones, con aquellos que merecían la muerte, con aquellos como Barrabás, poderoso Dios, que estaba preso por causa, era sin causa, poderoso Dios. Cristo tomó ese lugar de nosotros y esa condenación que nos pertenecía a nosotros. Y el profeta Isaías lo declara como que fue su generación, nadie la pudo atormentar, fue desprendido, fue desarraigado de la tierra de los vivientes. Dios lo sujetó a ese padecimiento por nosotros, poderoso nombre del Señor. Mi alma te alaba y te exalta, poderoso Dios. Mas ese, hermano, ha sido el costo de esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padeció por nosotros para darnos oportunidad. Y hoy en día nos dice el poderoso Dios, Juan capítulo 15, permanecer en Él. Si nosotros permanecemos en Cristo, poderoso Dios, permaneciendo en Él, hermano, significa constancia, significa día tras día, noche tras noche, hora tras hora. Si le fallamos, rogaremos al Padre, abogados tenemos con nosotros con el Padre, Cristo Jesús. Pero hermano, procuremos tener la constancia que necesitamos en nuestra vida para permanecer en Él. Y si nosotros permanecemos en Él, nos da el sello de la garantía, que es la raz de nuestra herencia, que es la salvación, hermano, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu en nosotros, hermano, nos lleva a hacer las buenas obras, nos lleva a dar frutos, los frutos que le agradan al Padre. Pero ¿qué de nosotros, hermano, si pisoteáramos la sangre? Hebreos capítulo 10, poderoso Dios, Hebreos capítulo 10. Y con esto voy terminando, Hebreos capítulo 10. Versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, en el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El escritor dice que si nosotros pecáramos voluntariamente, ya no queda más sacrificio, o sea, ya no queda más Cristo, ya no queda más cruz, ya no queda más derramamiento de sangre. Si nosotros voluntariamente le falláramos a Dios, dice el versículo 27, sino, ¿qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio y del polvo de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Reconocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, poderoso Dios. Mire como el escritor en hebreo dice, y habla acerca de aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Dice el versículo 30, que conocemos lo que dijo el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Muchas veces entendemos esto como que a nuestro enemigo, a nuestro adversario, sí, Dios dará el pago a él también, pero también dará el pago el que pisoteara la sangre de Cristo. El que no, hermano, tomar en consideración lo que Dios hizo por él, lo que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, por la razón por la que lo hizo, sino que voluntariamente pecáramos, dice que Dios nos dará el pago a nosotros. Y dice aquí el escritor, dice, horrenda cosa del versículo 31, caer en manos del Dios vivo. No hay más nada. No nos queda más nosotros, hermanos, si nosotros voluntariamente le fallamos al Señor. Pero procuremos nosotros, hermanos, dar en vida nueva. Y podríamos decir lo que dice 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el poderoso Dios. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén.